Hola, allá en casita. Bienvenidos a Aprende en Casa 2. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Noemí Juárez. Maestra, bienvenida. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, maestra, muchas gracias. Qué bueno. Raulito, ¿cómo estás? ¡Ay! Hola. Ahora sí vienes como todo un inspector, ¿eh? Inspector Raulito, por favor. Claro que sí, inspector Raulito, no se me va a olvidar. ¿Me ayuda usted con mi cubrebocas, por favor? Por supuesto que sí, inspector Raulito. Gracias. No, ¿de qué? Mi querido. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de cuarto grado. ¿Están listos? ¿Listos? ¡Comenzamos! Estamos listos, maestra. Cuéntenos qué vamos a hacer hoy. Sí, porque yo ya traigo mi traje de investigador. En caso de que se requiera para otra misión, maestra. Muy bien, lo vamos a necesitar. Antes que nada, recordemos que la clase pasada, gracias a la ayuda del inspector Raulito, vimos cómo hacer una pregunta histórica, así como lo que debe tener para ayudarnos a indagar en el estudio de la historia. ¿Les parece si lo recordamos? Sí, maestra, me parece perfecto. Claro que sí. Y yo traigo mis notas. Perfecto. Entonces, compártanos sus apuntes, investigador Raulito. Claro que sí, inspectora Noemí. Pues en mi cuaderno anoté que nuestra pregunta histórica tiene que llevarnos al estudio del pasado para que entendamos algo de nuestro presente. Y después anoté que nuestra pregunta histórica debe referirse a un tiempo, lugar y aspecto o aspectos en específico. Y por último, nuestra pregunta histórica debe ser formulada porque nos gusta o nos interesa mucho el tema, o también porque tenemos la necesidad de saber sobre él. Muy bien, pero creo que le faltaron varias cosas de señalar, inspector Raulito. Es que aún no termino, inspector Juan Carlos. Tenga paciencia, por favor. Ah, ok, tiene razón, perdón, prosiga. Claro que sí, pues también nuestra pregunta nos debe señalar un tema y un tiempo en específico, porque no podemos estar estudiando toda la historia de toda la humanidad. Tardaríamos muchísimo, todos sus aspectos o todos sus años. Después también tenemos que encontrar que tenga una relación presente-pasado. Es decir, indagar en los años pasados para comprender algo del presente. Muy bien, tan atinado como siempre, mi querido inspector Raulito. Elemental, mi querido Juan Carlos, elemental. Inspector Juan Carlos, por favor. Claro que sí. No le voy a quitar mérito, querido inspector Juan Carlos. ¿No? Muy bien, queridos compañeros inspectores. Ahora vamos a continuar con nuestra investigación. ¿Alguien sabe cómo seguir en esta aventura? Ahora que lo dice, no sé. Hoy, yo tampoco sé. Entonces, no vamos a poder seguir con esta investigación. ¡Oh, no! ¡Qué tristeza! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, yo que ya me había emocionado tanto de poder hacer un gran trabajo! Y hasta traigo mi gorrito y mi lupa. Tranquilo, inspector Raulito. En las clases pasadas mencionamos que este es nuestro primer paso. Es aprender a hacer una pregunta histórica. También que era la primera parte para poder hacer esto y que la maestra nos iba a ayudar a realizar una investigación con lo que pudiéramos tener en casa. Entonces, ¿no todo está perdido? No, claro que no. ¡Wow! Tienes razón. Entonces vamos a seguir juntos con esta gran, enorme comitiva para seguir nuestra investigación histórica. Me parece perfecto. A mí también. Entonces, maestra Noemí, díganos, ¿qué prosigue? Sí, ¿qué prosigue? Pues hoy vamos a escoger las fuentes donde podemos hallar información. Muy bien. Muy bien. Maestra, ¿Sí? tengo una duda. ¿Cuál, Raulito? ¿Qué es una fuente?
porque yo he visto muchas por mi casa y en el parque. Allá en Etatitlán incluso hicimos un ejercicio de croquis en lengua materna, español, con la maestra Sara, con dibujos de fuentes y estaban increíbles y parques. Ay, pero no sé si son lo mismo. ¿Fuentes de información? Creo que se refiere a fuentes de información. Y estas fuentes de información me suenan a que son fuentes por donde salen libros en lugar de agua y muchos datos. ¿Sí? Creo que sería un poquito difícil que los libros estuvieran en fuentes porque pues se mojarían y el papel y el agua creo que no se llevan muy bien, inspector Raulito. No, inspector Raulito, no son esas fuentes de las que estamos hablando. Las fuentes de información son cualquier objeto o recurso que nos puede ayudar a obtener información. En el caso del estudio de la historia, las fuentes de información que se usan se llaman fuentes históricas. Las fuentes históricas son todos los documentos, testimonios u objetos que de alguna manera nos hablan sobre hechos que han tenido lugar en el pasado y a las cuales recurren los investigadores para contestar sus preguntas, como la que hicimos la clase pasada. Esto quiere decir que no solo los libros escritos por especialistas nos dan información. ¿Y los objetos también nos pueden decir algo sobre el pasado? Así es. O sea, ¿los testimonios de otras personas nos pueden decir algo sobre el pasado también? Claro, incluso videos, películas, monumentos, pinturas. Por eso en las clases pasadas hemos estado observando diferentes tipos de objetos, escritos, que fueron elaborados por las culturas mesoamericanas y hemos visto videos que nos han ayudado a entender mejor algún tema, cualquier tema. Uy, es cierto, maestra. Hemos visto videos muy interesantes y gracias a ellos conocimos qué hacía o cómo pensaba la gente de los pueblos mesoamericanos sobre distintos temas. Y yo me acuerdo de los códices, por ejemplo. Los códices me gustan mucho, me gusta descifrarlos. Bien, bien, bien. Y bueno, ya teniendo claro cómo son las fuentes de agua, las fuentes de información y las fuentes históricas, entonces podemos avanzar en nuestra investigación, ¿no? Aún no, mi estimado Juan Carlos. Tenemos que entender que las fuentes históricas tienen su propia clasificación según su origen. ¿Cómo que según su origen? Es decir, ¿cuándo fueron creadas? En el estudio de la historia hay dos tipos de fuentes. Hay fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son las que han sido creadas en la época que se está investigando. Son testimonios de personas que vivieron los hechos o procesos directamente. Ok, o sea, como los códices. O las pinturas rupestres. También. O las fotografías de la Revolución. O los huesos de los dinosaurios. O las pirámides. Sí. Exacto. Por ejemplo, si en unos años más nos entrevistaran a nosotros tres sobre cómo vivimos COVID-19, nuestro testimonio sería una fuente primaria. Uy, ¿en serio, maestra? Claro, pero bueno, vayamos a conocer las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son aquellas que han sido hechas posteriormente al periodo que se está estudiando y que para el estudio de la historia son elaboradas comúnmente por historiadores. Pueden ser libros de texto, manuales, estudios científicos y artículos en revistas especializadas. O sea que mi libro de texto gratuito de historia de 4º grado es una fuente secundaria. ¿Tú qué opinas, Juan Carlos? Yo creo que sí, ¿no? Pues en el libro encontramos información sobre el pasado, pero el libro en sí no es algo que se haya escrito en tiempos remotos, ¿verdad? Muy bien, Raulito y Juan Carlos. Un buen ejemplo de fuente secundaria sería el libro de texto, ya que varios especialistas estuvieron recopilando diferente información histórica para que conociéramos de nuestro pasado y así comprendiéramos nuestro presente. En nuestro libro de texto podemos observar
que para la realización de esa fuente secundaria se tuvieron que basar en fuentes primarias. Si vemos nuestro libro de texto gratuito de historia de cuarto grado en las páginas 60 y 61, podemos observar distintos tipos de fuentes primarias. Tenemos códices, calendarios y edificios. Ah, muy bien. A mí, la verdad, me encantan los códices. Todos estos tipos de fuentes históricas, tanto primarias como secundarias, nos van a ayudar para poder dar respuesta a nuestra pregunta. ¿Les parece si vamos repasando qué tipos de fuentes de primera mano podemos encontrar en nuestro libro? Conforme lo que hemos visto en las clases anteriores. Sí, o sea, el tipo de objetos o escritos, es decir, las fuentes primarias que hay dentro de nuestra fuente secundaria, ¿no es así? Así es, Raulito. ¿Están listos? Sí, listísimos. También en casa, ¿están listos? Pues veamos las siguientes páginas de nuestro libro de texto. ¿Qué logran observar en las imágenes de su libro de texto? Uy, yo observo un edificio. En este caso, creo que es el observatorio de la ciudad maya de Chichén Itzá. Y eso puede servir como fuente. Sí, y yo logro identificar dos códices. Uno en la página 60 y el otro en la página 61. ¿Qué más observan? Oye, en la página 62 hay un calendario. Y más códices y un disco tallado en piedra. Muy bien, detectives. Se ve que han puesto mucha atención en sus clases de historia. Elemental, mi querida detective maestra Noemí. Maestra, me queda una duda. ¿Y cómo sabemos que las fuentes son fuentes confiables? Sí, es una muy buena pregunta, porque cuando mis papás me permiten conectarme a internet para hacer mi tarea, yo pongo en los diferentes buscadores, pongo información de algo que estoy buscando, así, tic, 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 y de historia, por ejemplo, sobre nuestra pregunta de investigación, y luego veo que me aparecen muchas páginas con mucha información y luego no sé en cuál confiar y en cuál no. Sí. Buena pregunta, queridos inspectores. Miren, cuando estén en algún buscador de internet buscando información histórica, tienen que observar que sea respaldada por alguna institución de investigación, de educación o en el caso, por ejemplo, que el escritor verificar que pueda ser un especialista en el tema. Este tipo de puntos los hemos visto anteriormente en su clase de lengua materna de español y que ahora vamos poniendo en práctica porque todo lo aprendido en Aprende en Casa 2 puede ser funcional para nuestro aprendizaje y para nuestra vida cotidiana. Muy bien, ahora ya nos va quedando más claro y que vamos a utilizar para ir estudiando y así poder resolver nuestra pregunta histórica, ¿verdad? Ya sabemos. Sí, a mí también ya me queda más claro qué es una fuente histórica. Y por supuesto que ya no viene a mi mente que van a salir chorros de letras y chorros de libros que nos van a salpicar a todos. Verán, detectives, que hay una gran cantidad de información que vamos a ir revisando con nuestras clases y poco a poco serán expertos en identificar qué son fuentes confiables y cuáles no lo son. Muy bien, maestra. ¿Podemos repasar los puntos que vimos durante esta sesión? Claro que sí. Gracias. Las fuentes históricas son todos los documentos, testimonios u objetos que nos hablan sobre hechos que han tenido lugar en el pasado. Estas se clasifican en primarias y secundarias. Las fuentes primarias son los objetos y documentos que fueron hechos en el momento del suceso histórico que se está estudiando. Las fuentes secundarias son aquellas que han sido hechas posteriormente al periodo que se está estudiando y que, para el estudio de la historia, son elaboradas comúnmente por historiadores. Pueden ser libros de texto, manuales, estudios científicos y artículos en revistas especializadas. Y bueno, antes de que concluyamos nuestra clase de hoy, quiero mostrarles a todas y todos cómo es que un grupo de niños empezó
con una investigación súper interesante sobre los antiguos teotihuacanos y su relación con los perros. ¿Perros? ¿Cómo los antiguos teotihuacanos tenían perros? Así es, Juan Carlos. Recuerda que uno puede investigar de casi cualquier tema que le parezca interesante. Ay, yo sí quiero saber sobre los perros. Todos piensan que para un niño o una niña tomar una decisión es fácil, pero sí, a veces sí. Pero hay otras decisiones que son más difíciles. Por ejemplo, cuando en la escuela hicimos nuestro propio noticiero arqueológico y tuvimos que decidir qué nos gustaría saber sobre la vida de los antiguos teotihuacanos. En la ciudad antigua, que según los arqueólogos sigue enterrada debajo de nuestras casas. Todos en el salón de clase tuvimos que elegir un tema y tuvieron varias propuestas. Si los teotihuacanos se lavaban los dientes, cómo caminaban, cómo construían sus pirámides, qué comían, tenían mascotas, se enamoraban, en fin. Al final ganó el tema de los perros. Sí, como lo oyeron. Si los antiguos teotihuacanos tenían perros. En ese momento muchos de mis compañeros y compañeras se emocionaron y algunos dijeron que tenían un perro, 2 o 3, y Javier dijo que tenía 9. El siguiente paso fue fabricar nuestros propios títeres desde su dibujo hasta su voz y personalidad. Algunos ya trajeron perros de peluches y los modificaron. Otros más hicieron personajes en forma de monstruos con ojos locos. Todo empezó en el día en que se encontró por accidente los esqueletos de un perro y su dueño dentro de la escuela. El hallazgo le dio la vuelta al mundo. Noticieros de todas partes cubrieron la noticia, e incluso de países muy lejanos. Las imágenes son impactantes. El hallazgo de un pequeño perro con su dueño ha provocado diversas reacciones entre los escolares, e incluso algunos desmayos y caos entre niños y niñas del plantel Buenas escolar. tardes, en los últimos momentos se han recibido información y decenas de un antiguo teotihuacano con su perro. Por el momento ya no tenemos más detalles. Sí, tenemos una información que indica que el hallazgo ocurrió dentro de las instalaciones de la escuela Margarita Maza de Juárez en San Martín de las Pirámides, Teotihuacán. Para iniciar nuestra investigación, decidimos enviarle una carta al doctor Alfredo López Austin, experto en esos temas. La carta la escribió nuestra compañera América, quien tiene la letra más bonita, y tuvimos la suerte de que el doctor aceptara hablarnos del perro y su relación con sus dueños en la época de Teotihuacán. Aquí tenemos que juntar dos cosas. En primer lugar, el papel, la función que tiene el perro de ser acompañante del hombre, el mejor acompañante del hombre. Pero en segundo lugar, el símbolo del perro. El perro para los antiguos mexicanos simbolizaba precisamente lo que está relacionado con el fondo del cosmos. O sea, el cosmos dividido a partir de la superficie de la Tierra en 9 pisos. Entonces el muerto, cuando moría, tenía que ir descendiendo por cada uno de estos pisos y en cada uno de ellos se encontraba peligros. Al llegar al 9º piso había un gran río y este río se llamaba Chignahuapan, o sea, el río de los 9, o el río 9 pudiéramos traducir. Cuando el muerto llegaba ahí, su perro ya lo estaba esperando. No era cualquier perro, era un perro que, según nos dicen las fuentes, debía tener color leonado, o sea, algo así entre rojo y amarillo como el color de los leones. Y entonces este perro, que también moría después de la muerte del amo para poder acompañarlo, lo ayudaba a cruzar el río. Estos niños compartieron en redes sociales sus avances de la investigación. Es muy alentador que hayan tomado esta iniciativa. Maestra,
¿Y encontraron fuentes primarias como los restos del antiguo poblador con su perro? Y fuentes secundarias, como todo lo que les contó Alfredo López Austin, que si bien entiendo, es uno de los historiadores más importantes en México. Es correcto. Los invito a ustedes y a las niñas y niños que nos ven en casa a que tomemos esa actitud para las clases que vienen. ¡Claro! Y en casa pueden ponerse su capa y su sombrero de investigadores. Y prepárense para la siguiente misión. Y bueno, por hoy sería todo. Ay, maestra, ya me quedé muy intrigado y muy motivado con el tema de que me da vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza. ¿Y cuál es ese tema, inspector Raulito? Ay, pues ya quiero que continuemos con nuestra investigación histórica sobre la comida mesoamericana. Ay, sí, claro, ese es un gran tema que de hecho creo que me abrió el apetito. Sí. Entonces, hasta la próxima y prepárense para descubrir más sobre la comida mesoamericana. Maestra Noemí, inspector Raulito, muchísimas gracias. Hemos terminado con ¿y dónde vamos a buscar? Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Yair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna 10 veces y después 10 veces la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora la otra pierna. 1, 2. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Yair. Vamos a hacer 5 repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha 5 veces sin tocar el suelo. 2 más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo, perfecto. Una más, descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pierna derecha, 1, sin tocar el piso, 2. Procura que no toque el piso tu talón, 3. Una más. Ok, seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Yair, en esta ocasión nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas, tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos, Yair, nos acostamos totalmente y hacemos 3 flexiones y extensiones. 1, 2, respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos, flexionamos, 2, una más, respira y descansamos. Respira profundo, exhala, prepárate para la siguiente, 3 repeticiones. 1, 2, flexiona, estira bien sin que peguen los talones en el suelo. Alto. Respira. Respira. Ok. Última. 3. 1, 2, 3. Muy bien, Yair. Bien hecho. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa,
los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.